Bendiciones en este nuevo día. Quiero retomar la parte de San Mateo, en el capítulo, el número 7 de San Mateo. En el programa anterior hablé sobre la roca, la edificación sobre la roca. En este día quiero retomar y hablar sobre el fundamento en la arena, el fundamento que el Señor mismo dice, un fundamento insensato, poniendo su fundamento sobre la arena. Este es el tema. La base sobre la arena yo la considero que es la religión, donde podemos encontrar en lugares en la palabra del Señor, menospreciando los principios fundamentales de la palabra del Señor, que nos habla en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Todos los fundamentos que podamos poner es sobre algo que no está firme. Y ahí en la palabra del Señor encontramos sobre lo que es fundarse sobre un fundamento que no es sólido. En San Mateo 7, verso 26 dice, pero cualquiera que no cumple la palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, imprudente, que edificó su casa sobre la arena, o sea, su vida sobre la arena. Edificó su vida sobre lo que no es ni un fundamento. Y lo encontramos nosotros en la palabra del Señor, sobre hombres que han fundado sobre la arena, fundado sobre algo que no es sólido. Lo encontramos en primer lugar en el capítulo 23 de San Mateo, del primer versículo hasta el versículo 5, la palabra del Señor dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciéndoles, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. ¿Qué es cátedra? En el asiento más alto para enseñar se sentaron esta gente. Así que todo lo que los fariseos y escribas digan, todo lo que digan, háganlo, guárdenlo y hacedlo, pero no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes haced todas las obras que para ser visto por los hombres.
todo esto que ellos hacen, los hacen para ser vistos por hombres. Es la religión, no hay otro. Enseñan, y es fácil enseñar. El mismo el Señor dijo, pero hacer, el problema es hacer. Dice que todos los que van a entrar en el reino de los cielos son los que cumplen la palabra de Dios. Podemos hablar, podemos decir, podemos enseñar, como acá esta gente. Los fariseos eran los más grandes religiosos. Los escribas eran los que armaban la ley. Ellos enseñaban, hacían las leyes. En este caso, se sentaron ellos en el sillón de Moisés para enseñar. Y es cierto, en la antigüedad, todos los 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés. Y son palabras que usó muchas veces el mismo Señor Jesucristo. Pero en el verso 12 de este mismo versículo dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta gente dice que antes hacen todas estas cosas solamente para ser visto por los hombres. ¿Qué es? Es el orgullo. Pero la palabra del Señor, el Señor mismo dice, todo el que se ensalza, que se engrandece, Dios lo va a humillar. Y el que se humilla, Dios lo va a levantar. Esta es la palabra donde están fundadas sobre la arena, sobre base que no, por más profundo que sea, no tiene ningún valor. Dice que va a venir la prueba para probar ese edificio, esa casa, esa vida. ¿Y qué dice el verso 27 del capítulo 7? Y descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y cayó, y fue grande su ruina. Y en Job capítulo 8, verso 3 al 15 dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada. Es tan frágil y su confianza es tela de araña. Se apoyan en su casa, en su vida, pero no permanecerá ella en pie, caerá. Dice que sus fundamentos son como tela de araña. Se rompe, es frágil, perecerá, no tendrá fundamento. Encontramos otro de los casos tan grande que vino un intérprete de la ley, uno que enseñaba la ley de Moisés. Los otros dicen que se sentaron en el sillón de Moisés para enseñar. Pero este intérprete vino a Jesús para probarlo. Quería saber
Realmente si Jesús conocía la palabra, era un intérprete, era un maestro, un profesor de la ley. Y vino a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo habrá mirado y le dice: ¿qué dice en la ley? ¿Qué habla la ley? Sabemos que Jesús mismo dejó 2 leyes, y esta ley es honrar a Dios y respetar a su prójimo. Y le dice de esta manera, y le dijo: ¿qué está escrito?, le dijo Jesús al intérprete de la ley. ¿Cómo lees? Aquel le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el intérprete de la ley le dijo: bien. Jesús le dijo al intérprete: bien has dicho, haz esto y vivirás, tendrás la vida eterna. Pero este hombre quería justificarse, y lo primero que le hizo: ¿y quién es mi prójimo? Como queriendo saber, y hablando vulgarmente, la embarró, porque si es un intérprete de la ley, ¿cómo no va a conocer quién es el prójimo? Es el que está al lado suyo, el que es parecido a él mismo. Tenemos que amar a todos por igual. En el libro de Santiago dice que no tenemos que hacer acepción de personas. Tenemos que hablarle a todos lo que es el Señor, lo que ha sido y lo que es para nosotros. Jesús le dijo: ¿cómo lees? Y este intérprete le dijo bien claro todo lo que decía la ley en Deuteronomio, cómo tenía que honrar a Dios. Y Jesús le dijo: bien has dicho. Pero muchas veces queremos justificarnos como este hombre y menospreciamos al que está al lado de nosotros. Menospreciamos a la creación de Dios. No es que menospreciamos al que está al lado nuestro, o al vecino nuestro, o al que está sentado al lado de nosotros, sino que estamos menospreciando la creación de Dios. Entonces Jesús le tuvo que dar 2 ejemplos para poder darle a entender quién era el prójimo y a quién tenía que servir, a qué prójimo tenía que servir. Es fácil poder y decir: bueno, estamos listos ya como para ir a la eternidad con el Señor, pero hay cosas que tenemos que hacer en vida. Dice que tendremos que estar delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho en vida, sea bueno
o sea malo. Eso lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10, que todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos hecho durante la vida. Si hemos amado la creación de Dios o hemos menospreciado. Y acá Jesús le muestra a este hombre, comenzando del verso 30 de San Lucas, en el capítulo 10, del verso 30 hasta el verso 37, dice: respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía, bajaba de Jerusalén, se ve que fue a adorar a Dios, bajaba hacia Jericó. Sabemos que Jericó representa este mismo mundo que estamos viviendo. Por culpa de Adán y Eva, este mundo es maldecido. Y estamos viviendo en este mundo, pero tenemos que ser irreprensibles, como dice la palabra en Filipenses, sencillos, irreprensibles para la venida de Cristo. Es difícil, pero todo con el Señor se puede. Dice que este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y encima le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. El verso 31 dice: aconteció que descendió, bajaba también de Jerusalén un sacerdote por aquel mismo camino, y viéndole a este hombre tirado, medio muerto, lo miró y pasó de largo. Asimismo, dice, vino un levita, bajaba también de hacer el servicio. Los dos hacían un servicio en el templo. Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó también de largo. Pero un samaritano, un hombre despreciado, viendo venido al herido, movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. ¿Qué simboliza? El aceite simboliza suavizar la herida. El Espíritu Santo es el que suaviza la vida en lo espiritual. Y el vino representa los sufrimientos de Cristo. Este samaritano le quería dar a entender a este hombre que él llevaba sobre sí mismo aceite para suavizar. No iba desprevenido este hombre que se representa a Jesús, venía preparado. Él ya estaba listo desde que vino desde el cielo para hacer la obra redentora.
Ella venía preparado. Dice que venía de camino. Ellos bajaban de Jerusalén, pero este hombre venía de camino y ya venía preparado. Si por la duda, dice la palabra del Señor, los enfermos son necesitados por los médicos, no el sano, queriendo decir que aquel que se justifica no necesita nada de Dios. Pero aquel que siente la necesidad de su vida, que necesita realmente a Cristo en su corazón, en su vida, para cambiar de actitud. Sabemos que Adán y Eva fueron maldecidos y aún la tierra fue maldecida por culpa de ellos. ¿Hasta dónde llega la maldad humana? Pero gracias que este samaritano venía de camino. No era que venía de hacer los servicios de sacrificio. Tanto el uno como el otro, el sacerdote y el levita, venían de ofrecer un sacrificio, pero improviso le vino en el camino la necesidad de pararse y obrar lo que ellos enseñaban, y no lo hicieron. Pero sí un hombre que venía preparado, que nos representa a Jesucristo, el Señor. La religión no te va a salvar. La religión da vuelta, se da vuelta a las cosas necesarias. Cuando Dios más nos necesita, cuanto más la humanidad nos necesita, la religión no está preparada para eso. Dice que vivimos por fe. La fe obra. La fe sin obra no sirve para nada. En Santiago dice, tú puedes tener fe, pero no tienes obra, y entonces es muerte. Está muerta la fe. La fe que está viva es la fe que obra. Y estos hombres venían de servir, venían de hacer sacrificio, pero cuando llegó la necesidad, dieron vuelta la cara. Pero había uno que tuvo misericordia, y este buen samaritano dice que se paró delante del necesitado, se arrodilló al lado de él, lo suavizó con aceite, que simboliza el Espíritu Santo, y lo lavó. El vino representa la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Es la que nos limpia, nos purifica. Dice que Él va a venir a buscar una iglesia santa, pura, limpia, la única que puede limpiarnos es la sangre de Cristo. Y no es que solamente lo curó, sino que lo subió a su cabalgadura, lo subió arriba a su burrito, y él caminando a la par del enfermo, a depositarlo en un lugar para que lo cuiden.
Dice que lo llevó al mesón, lo que hoy simboliza el lugar donde el Señor nos está diciendo que no nos olvidemos de estar en el lugar donde están los santos. No olvidemos de estar en la iglesia, donde hay comunión los unos con los otros. Allá estamos sirviendo uno al otro. Dice, y lo llevó al mesón y pagó 2 denarios. ¿Qué representa esos 2 denarios? Esos 2 denarios representan el jornal de un obrero de 2 días en ese tiempo. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dice que él pagó el jornal de 2 días. 2 días son 2000 años para el Señor y 2000 años es 2 días. Pero le dijo al mesonero, cuídamelo. Pero si vas a gastar algo de más de los 2 denarios, yo cuando voy a regresar te voy a dar lo que faltaba. Queridos, esto nos está hablando de que ya pasaron los 2000 años de gracia que Dios nos da. Desde la resurrección de Jesucristo hasta hoy, sabemos que cuando resucitó Cristo, cambió aún el almanaque nuestro. Los judíos tienen un año nuevo distinto al nuestro. La fiesta de los judíos es distinta a la nuestra. Pero esperamos al Señor. No sé cuándo será el día que viene, que tiene que venir, pero sí nos está mandando el Señor uno de los grandes mandamientos de Cristo. En Romanos, en el capítulo 15, nos habla de esta manera del primer versículo en adelante. Así que los que somos fuertes, así que los que somos, ya entendemos la palabra del Señor, aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios, debemos soportar las flaquezas, los que todavía no están maduros en Cristo, a los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor sobre esta palabra? Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En San Juan capítulo 2, verso 17 dice, el celo de Dios, el celo de tu casa me consume. En otras palabras, el celo de la casa de Dios me destruye.
Queridos, cuando nosotros despreciamos a nuestro prójimo, estamos despreciando la creación de Dios. Por eso dice el celo de mi casa, el celo de Dios. Dios es muy celoso por su obra y Él quiere que nosotros caminemos al pie de la letra, al pie de la palabra del Señor. Y sigue diciendo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir, como lo tuvo Cristo, según Cristo. Filipenses 2, capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, que siendo hombre no se desestimó como siendo Dios, no se desestimó y se hizo hombre. O sea que no perdió el honor de ser el Hijo de Dios. Vino y se hizo hombre, y al ser hombre se humilló más todavía, llegando a ser siervo. Y como siervo, dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso dice, haya en nosotros este mismo sentir que también estaba en Cristo Jesús, para que unánime a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibamos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¡Qué buena palabra! ¡Qué bueno que es esto! En Gálatas, en el capítulo 6, primer versículo, dice, sobrellevad la carga los unos de los otros. Póngansela a la estatura de las necesidades de cada uno, porque haciendo esto cumplimos la ley de Cristo. Pero si alguien se cree ser más de lo que es, se está engañando a sí mismo. Queridos, debe haber humildad, debe haber mansedumbre. En Mateo capítulo 11, creo que era el verso 28, llevad mi yugo sobre vosotros, mi carga es fácil y ligera. Hermanos, amigos, lo que para nosotros parecería que es imposible, para Dios todo es posible. Cuando Dios habita en nuestra vida, amamos, sentimos el dolor de cada uno.
Hay veces hay gente que piensa en sí mismo. Y bueno, si a alguien no le gusta, a mí no me interesa. Pero no es así el Evangelio. El Evangelio es respeto uno al otro. Lo encontramos nosotros en Primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 40 y verso 33, que dice así el 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. El verso 33 del mismo capítulo dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Querido, el Señor quiere que seamos y crezcamos hasta la estatura del mismo Cristo. La palabra nos enseña en Efesios, en el capítulo 4, en el Efesios capítulo 4, del verso 10 en adelante, dice así: el que descendió, que es Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar toda la creación. Y él mismo, antes de ir, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la totalidad de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes o flotantes, llevando por doquiera de todo viento de enseñanza, por estrategia de hombre para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertada, bien formada y unida entre sí por todas las coyunturas o por las articulaciones que se van ayudando unas a las otras, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el verso 17 dice, y esto pues les digo, dice el apóstol, y requiero, les ordeno en el Señor, que ya no andemos como los otros que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente. Esto es lo que nos enseña la palabra. Pero también tenemos en Hebreos, en el capítulo 13, unas palabras que son tan sabias
porque sabemos que tanto el sacerdote como el levita, ellos tenían su oficio, ellos hacían el servicio de ofrecer el trabajo que se le dio que hagan. Y acá dice la palabra, hablándonos así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y sigue diciendo, pero no olviden una cosa. El verso 16 dice, y de hacer el bien. No es solamente confesar, pero también hacer el bien. Pensar en los demás. Pensar en que alguien también necesita. Yo siempre digo que la iglesia es el lugar de la terapia, donde nosotros vamos y aprendemos, donde compartimos la palabra, donde compartimos la adoración, donde nos abrazamos, donde hay amor, donde hay paz. Esa es la iglesia de los santos. Y de hacer el bien. Y algo más. Y de la ayuda mutua, el ayudarnos unos a los otros. No olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí está. Puede ser un sacerdote, puede ser un levita, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un apóstol, puede ser un profeta. Todo va en orden. Dios es orden. Pero tampoco no nos podemos molestar los unos a los otros. No porque si a mí se me antoja. No. Sabemos que cuando se habla la palabra del Señor, debe haber una reverencia. Debemos estar atentos a lo que Dios nos está hablando. No distraer ni al que está al lado, ni distraernos nosotros, sino que con atención escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Sabe qué veces decimos qué buena que estaba la reunión? Pero si preguntamos qué se habló en esa reunión, no se acuerda. Era tan linda que no se acuerda nada. Queridos, miremos con mucha atención. Estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo los últimos pasos en esta tierra para llegar a la eternidad. Dice la palabra, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad, el porvenir. Por eso ofrezcamos al Señor sacrificio de alabanza, es decir, labios que pronuncian solamente
lo bueno que ha sido Dios para con nosotros, la alabanza que recibe el Señor y estar bien con los hermanos, bien con Dios, ayudarnos mutuamente, el que está al lado, no interrumpamos lo que uno está recibiendo. Estamos recibiendo la palabra de Dios y por eso, con mucho temor, en Filipenses en el capítulo 2, verso 12, la última parte dice que detengámonos o pensemos en la salvación con temor, temblor y reverencia. En otras palabras, pensemos que ha costado mucho. A Dios le ha costado entregar a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que muera en una cruz, quitando la maldición que nos correspondía a nosotros. Hasta que Jesús un día en la cruz tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Era tanto el dolor de Jesús. No sé si alguno siente ese dolor tan grande. Padre, ¿por qué me has desamparado? Nuestros pecados cayeron sobre la vida de Jesús. Ha sido tan sufrimiento tan grande, pero gracias a Dios, el amor es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Que Dios nos bendiga, queridos. No hagamos el fundamento sobre la arena, hagamos el fundamento, como dije en el programa anterior, fundémonos sobre la roca, sobre el fundamento de Cristo. Y es la última palabra de los 2 últimos versículos del capítulo 7. Dice el verso 28 y 29. Dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, los que enseñaban, los que hacían las leyes. Jesús enseñó la gran verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. San Juan capítulo 14, verso 6. Queridos, Dios les bendiga a aquellos que están escuchando. Le doy muchas gracias, oren por mi vida. Oremos. Padre, Dios eterno, gracias te doy por este nuevo día, que yo pude entregar esta palabra. Es palabra tuya, Señor, y lo que tú me enseñas y lo que entrego. Gracias te doy por este amor tan grande
Ayúdanos, Señor, a no pensar en nosotros mismos, sino que podemos pensar en que alguien más también como nosotros necesita. Una palabra de consuelo, una palabra que suaviza la necesidad, el problema y la tristeza de cuántos estamos en esta tierra, como dice la palabra, gimiendo, llorando y lamentando para que un día podamos llegar a una eternidad feliz contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.